Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Hoy traigo un invitado muy especial, ya no solamente porque, y lo admito, no me escondo, su podcast ha influenciado directamente en el nombre del mío, como podéis muchos deducir, y además un poco en la estética, porque gracias a él yo conocí a Lovecraft, me aficioné y, jolly, me hacía mucha ilusión traerle porque es una persona que me ha acompañado en innumerables ocasiones con su podcast de ficción sonora. Y nada, como no podría ser en otro mes, tenemos a Noviembre Nocturno, Alberto Martínez. Un honor, un placer, un privilegio estar aquí. Gracias por invitarme. Y nada, espero estar a la altura. Ya empezamos con los delirios primigenios cuando quieras, Javier. Nada, vamos a empezar un poco para que sepáis la dinámica de esta charla. Ya se lo he comentado antes a él un poco. Va a ser un poco la que hago siempre de al principio conocerle a él un poquito, pues lo típico, las preguntas que hacemos siempre a todo el mundo para que nos cuente su trayectoria y gustos. Luego hablaremos un poco sobre el terror en general, pues bueno, ya iréis viendo. Y por último de Lovecraft, porque claro, teniendo en cuenta que es la persona que me introdujo al tema, necesito como quitarme ese... Tengo que hacer un checklist en mi lista y hablar con él sobre ello. Sí, claro, claro, por supuesto, será un privilegio. Entonces, Alberto, la primera pregunta que le hago a todo el mundo es, ¿tú qué música escuchas? Uf, de todo un poco, la verdad es que escucho mucha banda sonora y música ambiental porque me viene bien también para inspirarme un poco para el podcast. Luego así grupos que he escuchado toda la vida, bueno, pues yo que sé, al principio más de chaval empecé un poco con Nirvana y música rock de todo tipo, desde Green Day, Offspring. Luego ya me pasé a cosas un poco más serias como Led Zeppelin y Tool y no sé, la verdad es que, bueno, Nine Inch Nails. Me gustaba un poco de todo, Rage Against the Machine, escuchaba rock y punk en general y música también ambiental. Me gustaban mucho las bandas sonoras desde siempre, pero siempre he tirado un poco más por el rock, aunque sinceramente hoy en día tampoco le hago asco a nada. Soy de escuchar lo que toque según el contexto. Guay, guay. Pues, bueno, me siento como muy identificado porque yo también, o sea, son bandas, ¿no? El rock de los 90 sobre todo que joder, influencian mucho. Y no sé, a mí siempre me han gustado mucho ese tipo de bandas. Te quería preguntar, ¿sabes alguna que hable alguna vez de letras, pues no sé, de Lovecraft o de Edgar Sí, Allan hay Poe? muchísimas. Sí, sobre todo, bueno, Metallica, por ejemplo, tiene de hecho un tema instrumental que está dedicado a la llamada Cthulhu. Y en general hay grupos de hard rock y rock instrumental, orquestal, que, hostia, tienen piezas bastante potentes. Y luego en death metal y cosas así más darks, también te puedes encontrar con temas o discos incluso enteros dedicados a, ya no sé si solo a la obra de Lovecraft, pero sí al horror cósmico como tal. Ahora no te sabría decir uno concreto, aunque hay varios que incluso tienen piezas con nombres o títulos basados en relatos o en personajes de los mitos. Y es fácil, en una búsqueda rápida en Google vais a encontrar muchas referencias, pero vamos, que yo en su momento también estuve indagando sobre eso y a veces incluyen incluso invocaciones, cantos y demás a dioses primigenios. Está bastante desarrollada esa rama, la rama musical de los mitos está viva. Qué guay, qué guay. Porque yo, claro, cuando me pongo a leer a Lovecraft, perdón, o juego algún juego así con temática Lovecraftiana, siempre me pongo pues en Spotify Lovecraftian Atmos y ya me ponen ahí como un montón de Sí, Dark Synthwave y cosas de estas así un sí. poco más. Sí, ahora había un grupo, bueno, realmente no sé muy bien si solamente es una persona o varias, pero yo os lo recomiendo mucho. Es Cryo Chamber, se llama, está en YouTube, es una instrumental fascinante, muy ambiental, piezas largas, a veces de horas, dedicadas a lo mejor a Nyarlathotep, ¿no? O a horror cósmico directamente, que a mí me han marcado mucho también, porque yo lo empecé a escuchar cuando empecé el podcast casi, y la verdad es que son lo mejor que he escuchado como ambiental, ¿eh? Para el que le guste esto de ponerse algo de fondo mientras trabaja o dibuja, pues es una muy buena recomendación. Joder, qué guay. Pues le echaré un ojo porque no los conocía. Vale, pues dejando un poco la música de lado, te quiero preguntar, ¿tú juegas a videojuegos normalmente? Ahora, últimamente, muy poco, porque no me da la vida. Pero sí, soy muy fan. De hecho, en el podcast adaptamos bastantes relatos del mundo del videojuego. Y es que claro, mi época, yo por ejemplo, empecé con Resident Evil, fue, yo creo, de los juegos que más me marcaron, el Silent Hill, por ejemplo, también, aunque luego también jugaba a Metal Gear, jugué mucho al Final 7, por ejemplo, al Final Fantasy.
ese sí que me marcó también mucho. Tuve alguna consola un poco menos, con menos vicio, ¿no? Pues la Super Nintendo y la Mega Drive y tal, llegué a jugar a ellas bastante, pero ya cuando realmente empecé a jugar fue con la PlayStation 1 y ahí fue cuando más me pude viciar. Ahora últimamente, la verdad es que, bueno, hay clasicazos, ¿no? Que he jugado, pero que desafortunadamente no he podido desarrollar mucho, como el Bloodborne. Y bueno, y también ahí tenéis mitos de Tulu para dar y tomar. He estado jugando mucho al Little Nightmares, también al Hollow Knight, por ejemplo, eso sí me los he pillado en su momento y les he dado buena caña, pero el tiempo escasea un poco para dedicarle y lamentablemente ya me gustaría a mí. No he podido estar tanto como antes, como cuando era más chaval en el mundo de los videojuegos. Sin embargo, sí que me atrae mucho el lore, eso sí que lo hago mucho, ver vídeos de YouTube de trama, ¿no? Porque al final son las cinemáticas una detrás de otra, a veces tienes hasta 4 y 5 horas de cinemáticas y me he visto algunos enteros, ¿no? El Last of Us, por ejemplo, que me parece una obra de arte, narrativamente hablando, me lo he visto entero, ¿no? Todo lo que es la historia. Y hace poquito estuve viendo también algunos de los juegos que han marcado a la generación Bloodborne. Yo creo que me los he visto enteros la historia, por lo menos, y eso que son complejas. Pero sí, sí, ahí todavía estoy en ese mundo, aunque no tanto como me gustaría. Bueno, has dicho grandes nombres, o sea, ya. Bueno, Bloodborne yo creo que es la pieza de oro, ¿no? En cuanto a horror cósmico, yo creo que es el juego que mejor. Bajo mi punto de vista, creo que es el que mejor lo ha adaptado hasta ahora. Aparte, aunque es un juego de acción, no es de miedo per Ujú. se. Pero yo creo que de todos los juegos que hay, es el que mejor adapta pues esa historia, ¿no? Que va poco a poco, que va calando, vas descubriendo y te vas metiendo en un mundo pues lleno de dioses primigenios. Em, tú, o sea, te quería preguntar, ¿hay algún juego de Lovecraft que a ti te guste en especial, aparte de Bloodborne? O... Pues sí que ha habido títulos míticos. Sacaron uno que estaba basado en parte en el relato de Dagón. Hace poco sacaron también uno de rol de la llamada de Cthulhu, que no tuvo tanta aceptación. Hubo de todo. Hubo gente que le encantó, que sintió que ahí había una atmósfera muy bien creada, porque yo creo que eso sí se está muy bien trabajado en el juego. Pero luego lo que eran las dinámicas de juego y demás, yo creo que a mucha gente le desencantaron un poco. Pero así de últimos títulos directamente basados en Lovecraft, sí que la llamada de Tulu sería, yo creo, el más llamativo. Luego hay uno también que es en una ciudad inundada, que va a ser un barco prácticamente, todo el rato estás rodeado de agua, no recuerdo ahora el título, Sinking City creo que es. También hay uno de un submarino que va recorriendo, pues eso, un mar desconocido, que tampoco recuerdo ahora el título, pero se tuvo también muy buena aceptación con los referentes lovecraftianos de por medio. Y, hombre, sí que es cierto que Bloodborne a mí me parece una adaptación en parte, ¿no? De la mitología del horror cósmico, no directa, pero sí indirectamente bebe de todo eso. Lo que pasa es que está perfectamente combinado también con la estética, yo diría casi del gótico extremo, ¿no? De esos edificios, esas ciudades, esos paisajes que aparecen, es sublime, ¿no? Entonces es un combo muy bueno que efectivamente probablemente sea la mejor adaptación, o por lo menos la que más éxito ha tenido en las nuevas generaciones, sin que mucha gente sepa que tiene que ver con Lovecraft, porque luego está todo este tema de la vieja sangre, esa ciudad subterránea, donde se encuentran esos vestigios del pasado y se va explorando de una manera muy sutil todo lo que es el lore de la historia, que no terminas de saber exactamente qué está pasando en ningún momento o qué ha pasado. Sí que está un poco más desarrollada la trama de los cazadores y como protagonista pues es un poco la parte que más se te va mostrando, pero todo lo que ha ido pasando y demás es muy sutil, ¿no? Y de hecho nosotros hicimos una adaptación de un relato basada en Bloodborne con Diego Soler, que fue el que escribió el guión, que él mismo me decía, ¿no? La complejidad que tiene esta narrativa es tan potente que mucha peña pues se ha quedado en ese universo, ¿no? Y de hecho, independientemente de que salgan o no más títulos directamente relacionados con Bloodborne, el hecho de que también de que sea único es para mí muy importante, ¿no? Porque hace que tenga un toque muy especial. Luego, hombre, el Dark Souls y todas estas cosas que se han ido añadiendo han jugado un poco con las mismas estéticas. El Bloodborne nace un poco de esa saga, pero luego se ha mantenido un poco también ese espíritu de dioses primigenios o demonios o juegos un poco con lo ignoto, ¿no? Que no sabes muy bien qué está pasando, pero de alguna manera el lore
te invita a quedarte en ese universo. Luego más adelante hablaremos de esto un poco en concreto, de por qué cuesta tanto adaptar a Lovecraft, porque me da la sensación de que hay pocas obras que realmente te transmitan esa sensación, a pesar de que hay muchísimas que se basan en el horror cósmico o en los dioses primigenios con tentáculos y tal, pero no creo que haya ni, o sea, creo que hay muy pocas que realmente te pueden transmitir esa sensación de misterio y de descubrimiento poco a poco. Yo quiero recomendar, si me lo permites, el Ujú. Dredge, que, bueno, no lo he jugado, pero dicen que va por esta línea. Sí, Y este otro, no lo conozco, pues se voy a puso de buscarlo. moda hace unos meses, creo que en febrero, que salió, porque es como que vas en un barco y vas encontrando tesoros y poco a poco lo que vas pescando, pues se va torciendo un poco más turbio, ¿no? Sí, ya sé cuál es, ya sé cuál es. He visto algún tráiler y sí, sí es verdad que al principio decía, bueno, es un juego de pesca, ¿no? Sí. Pero de repente empezaban a aparecer bichos ya un poco más primigenios y la cosa se ponía muy Lovecraftiana, sí. Entonces. Y luego también quiero recomendar uno que es de un estudio español, que se llama el juego Call of the Sea, que Sí, también lo conozco. Sí, me, sí, me mola muy mucho bueno. porque parece como muy suavecito y que es así como de puzzles complejos. Y a pesar de no ser un juego de miedo, me parece que tiene una historia Lovecraftiana muy bien narrada y además con un giro final que. No sé, a mí me gustó mucho porque es eso. Me gusta mucho cuando los juegos que tratan Lovecraft o las películas te introducen el tema pues como hace él en los libros, ¿no? Muy poco a poco, sutilmente y que ya al final rompa todo y digas, Mm. estaba todo esto aquí desde el principio y no nos hemos dado cuenta. Sí, yo, lo que le vi es que ambientalmente es precioso. Es un juego que juega un poco con eso, ¿no? Crear una atmósfera y no he llegado a jugar tampoco, pero Mm. me lo han recomendado mucho. Y de hecho lo tengo en mi lista de de pendientes. Bueno, ahora estamos haciendo nosotros un videojuego también, basado en Atlas Negro, que es la saga que iniciamos en el podcast también junto con, Álvaro Aparicio, que escribió una antología con relatos y demás, y nos hemos introducido bastante en este mundillo. Y claro, me he dado cuenta de la complejidad que tiene el desarrollo de casi cualquier detalle en un videojuego y lo difícil que es crear esas atmósferas, ¿no? Entonces ahora estamos con el Dark Atlas en pleno desarrollo y sí, la verdad es que cualquier juego que ambientalmente, que además a mí me parece lo más complicado y como jugador también yo soy aficionado a eso, aunque no haya tanta acción, me gusta mucho que el ambiente del propio juego te mantenga dentro, ¿no? Entonces, cosas como el Call of the Sea, desde luego, se agradece. Desde luego. Bueno, lo dicho, luego más tarde hablaremos un poco de esto en profundidad porque me parece interesante tratarlo. Pero antes de llegar ahí, te quería preguntar a ti un poco sobre tu vida personal, tío. ¿Cuáles han sido tus estudios? ¿A qué te Ujú. dedicas? Bueno, la gente sabe que te dedicas al podcast, pero para quien no lo sepa, ¿cómo llegaste a él? Etcétera. Sí, yo empecé en una radio libre en Getafe, que es un barrio de Madrid, con unos amigos, que de hecho todavía formamos parte un poco todos del equipo, no estoy yo solo, pero yo es un poco el que más me he volcado en todo esto. Y yo estudié periodismo y gestión cultural, es una rama de humanidades, con la intención de trabajar en el ambiente cultural, buscar de alguna manera, pues eso, algo relacionado con cultura, ¿no? No sabía muy bien qué, la verdad es que en esa época también estaba un poco perdido, como me imagino que a todos nos pasa que todavía no tienes muy claro qué quieres hacer, pero bueno, hice periodismo y gestión cultural porque sí me sentía más identificado en la rama de letras y cuando ya vi la posibilidad de hacer gestión cultural, salí al mercado laboral y vi que no era nada fácil encontrar trabajo. Pues empecé el proyecto del podcast como un divertimento, un entretenimiento. En aquel momento, estamos hablando del año 2010, 2011, no era para nada lo que soy el podcasting, ¿no? Estaba empezando, como quien dice, en España y era algo que la gente subía a internet con un ánimo más comunitario y de diversión que como una profesión. Lo que pasa es que la evolución ha sido vertiginosa y también gracias al apoyo y la ayuda de muchísima gente esto ha ido creciendo muy poquito a poco, ¿no? Por lo menos en mi caso ha sido una carrera de fondo, pero siempre con la intención clara de que lo que quería era tener relatos narrados, porque la radioficción en España sí que tuvo sus épocas más o menos doradas con algunos programas muy concretos, ¿no? Historias de Radio Nacional, había un programa también que se llamaba Medianoche, que tenían de vez en cuando algún toque narrativo. Luego, bueno, estaba también en La Rosa de los Vientos, esas piezas de historia y también a veces dedicadas a asesinos en serie y un poco con ese bagaje y sobre todo pues con las radioficciones que yo había consumido un poco de niño, los cuentacuentos típicos de radio, que yo escuchaba mucho porque yo tenía problemas respiratorios cuando era pequeño y tenía que ponerme pues eso,
la típica mascarilla para mejorar las vías respiratorias y que hacía mucho ruido la máquina. Entonces me ponía unos cascos con la radio, mi madre, y eso me ayudó mucho también bueno, pues a empezar a aficionarme a los cuentos radiados. Me regalaron una cinta de cassette, me acuerdo, imagínate, cinta de cassette, de Edgar Allan Poe, que también estaba muy bien trabajada. Y, o sea, así como referencias que se quedaron un poco en el camino, porque yo luego, durante mucho tiempo dejé ese mundillo hasta que ya retomé mucho los audios con La Rosa de los Vientos y, y ya un poco sí que tenía el bagaje de Cebrián y demás, y con ese grupete de amigos que te decía, con Regi, Jesús, Mario y Albert, pues empezamos a hacer experimentos de audio que si escucháis los primeros programas son bastante, bastante frikis. Pero bueno, funcionó en cuanto a que hubo una respuesta más o menos activa. Yo siempre lo digo, ¿no? Que teniendo 50 escuchas y 2 comentarios, para nosotros aquello era el universo, ¿no? Era: "Hostia, esto es increíble, ¿no? Estamos contactando con gente", ¿no? Y la gente ponía comentarios positivos, incluso, insisto, que la locución en aquellos momentos, la calidad del sonido dejaba mucho que desear en los primeros podcasts, pero aún así, bueno, había gente que lo escuchaba, que nos comentaba y se empezó a ir un poco de las manos. La verdad es que enseguida tuvimos un crecimiento interesante. No voy a decir que fuésemos en ningún caso un podcast muy escuchado en los primeros años, pero sí que había ya una pequeña comunidad creándose en torno a eso, gente que escribía también, relatos que nos empezó a escribir, ahí, así conocí a Álvaro Aparicio, y empezamos a hacer un concurso de relatos también, y poco a poco, bueno, aprendiendo a manejarte en el medio, y así en contacto siempre con el apoyo de iVoox, que también tiene su propia comunidad, pues ahí empezamos a hacer amigos en el mundo del podcasting. Y con todas esas colaboraciones empezó a salir ya algo un poco más profesional, que yo creo que a partir del año 2018, sobre todo, se inició el mecenazgo en iVoox, que es un salto adelante tremendo porque el mercado anglosajón está mucho más consolidado, pero nosotros que éramos, pues eso, un grupo de amigos que habíamos empezado a hacer un podcast y no pensábamos que eso podía ser un negocio en ningún caso, de repente te encuentras con una posibilidad de micromecenazgo que se llama, pues el típico crowdfunding, pero a través de iVoox. Entonces, los propios escuchantes, para intentar que nosotros hiciéramos más contenido y mejor contenido, con una donación mínima, porque es lo bueno que tiene también esto es que creo que es 1,50 € la base de donación, permitía que gente que a lo mejor pues tampoco tiene un poder adquisitivo enorme aporte algo al proyecto y si juntas a mucha gente, así fue como yo ya me di cuenta de que se podía de alguna manera profesionalizar y ya le dediqué muchas más horas, hice algún curso de locución, empecé a trabajar mucho más el sonido y yo creo que ahí ya sí empezamos a ser un poco más lo que podemos decir ya el podcast que tenemos hoy, pero sin renegar ni mucho menos de la etapa previa, que de hecho fue divertidísima. Yo es también lo que le digo a mucha gente que se quiera dedicar a esto mínimamente, no en el sentido profesional de hacerse rico, que es una cosa que por lo menos a mí no me ha ocurrido, pero sí puedes hacer el proyecto mucho más sostenible y dedicarle más horas pues poniéndole entretenimiento y diversión a lo que haces para que te mantengas haciéndolo, ¿no? Los que conciben esto a lo mejor como un proyecto más de profesión y trabajo tienen que empezar en otro registro distinto, ¿no? O quizá estar ligados a un proyecto más grande, no lo sé, o tener ellos mismos ya un proyecto consolidado. Ahí a veces también funciona, ¿no? Pero nosotros empezamos sobre todo disfrutándolo. Fue un poco lo que nos catapultó un poco a seguir haciéndolo fue eso, que nos lo pasábamos bastante bien. ¿En qué año dijiste que habías empezado? ¿2000? Sí, 2010, 2011. Yo creo recordar que el primer audio que subimos me parece que es de 2010, pero ya entramos en lo de Radio Ritmo enseguida, fue todo como un poco simultáneo. Pero yo ya había hecho algunos experimentos de audio con los amigos, pues previamente, pero vamos, como podcast empezamos en 2010, creo. Claro, es que en esa época, bueno, claro, a mí me pillaba muy, muy, muy joven. em, yo no sabía ni lo que era el concepto de podcast. A mí me empezó a sonar, pues lo que dices tú, ¿no? En 2018, como muy tarde. Ujú. ¿Crees que ha habido, o sea, crees que a lo largo del podcasting ha habido un punto de inflexión que haya catapultado al resto de podcasts como el tuyo? O. Sí, lo que te decía antes también, ¿no? Ese momento hubo un debate muy potente en la comunidad, que además yo creo que era necesario, sobre si el podcast era una cosa independiente y amateur y no debía profesionalizarse y demás. Yo creo que son pasos naturales que dan cualquier proyecto que empieza a tener cierto nivel de respaldo, si tú quieres, siempre que te parezca algo que está en tu camino, pues puedes empezar
a presentarle a la gente que ya te escucha, pues la posibilidad de financiar ese proyecto para hacer cosas más serias, más grandes, ¿no? Sobre todo por una cuestión de tiempo. Porque yo sí que compaginaba varios trabajos. Al principio yo, bueno, todavía lo hago de vez en cuando, ¿no? Soy guía turístico. Yo, de hecho, para poder encontrar trabajo me mudé, me cambié de país, ahora vivo en Bélgica y aquí me he quedado de momento porque tengo la opción también, ¿no? Siendo autónomo, de trabajar en distintos sectores, pero cada vez dedicándole más tiempo al podcasting, sobre todo desde que aparece el crowdfunding. Y también es verdad que ha habido un salto muy fuerte durante la pandemia. Eso fue para muchos creadores, yo creo, de contenido en general, en streaming, en Twitch, el YouTube, todo lo que era online durante el tiempo que duró la pandemia, pues tuvo evidentemente, ¿no? Por cuestiones evidentes, pues fue un recurso que para muchos era la vida, ¿no? Para pues, poder acceder también a contenido en el confinamiento y demás, era una vía de escape, ¿no? Y ahí sí que se notó mucho el salto. Yo creo que casi cualquier plataforma tuvo sus momentos de pico de audiencia en ese tránsito y en general el podcast también lo notó, pero yo te diría que para nosotros el salto cualitativo más grande fue el inicio del mecenazgo, por lo menos para mí, porque ya de repente me di cuenta de que sí, que había un respaldo económico de mecenazgo y que eso permitía que yo le dedicase muchas más horas o no tuviese que estar padeciendo en enormes noches de insomnio para tener contenido semanal, ¿no? Que al final fue lo que hice. En 2018 empezamos a publicar semanalmente y eso también, la periodicidad ayuda mucho a la continuidad del proyecto, porque ahí sí que la gente se compromete ya más con un producto que de alguna manera se está publicando asiduamente. Es más fácil sentir que cuando aportas sirve para algo, ¿no? Claro. Para la gente que estamos ahí en 50 views y 2 comentarios, ¿qué nos recomendarías? Pues a ver, yo ahí siempre digo lo mismo. El tema de la comunidad en todo esto es fundamental. No es necesario tener millones de escuchas para disfrutar de lo que haces y tampoco para consolidarlo, ¿eh? De hecho, hay muchos canales precisamente que tienen este problema, que también tienen muchísima audiencia, pero no monetizan porque no tienen la capacidad de hacerlo. Bueno, diciendo millones igual es un poco exagerar, ¿no? Pero con decenas de miles de escuchas hay proyectos que ya tienen un nicho muy concreto de audiencia y pueden monetizar, porque enseguida sabes identificar qué es lo que le gusta a ese perfil de consumidor. Pero bueno, lejos de la vía marketingiana, que a mí me parece un poco más aburrida, a mí la creación de comunidad me parece que está sobre todo en las colaboraciones, por ejemplo, hacer cosas con otra gente siempre ayuda a que se acerque a tu canal gente que a lo mejor no lo conocía, pero que es afín a lo que estás haciendo, porque Mm, suelen ser colaboraciones que tienen que ver con tu trabajo. Por supuesto, también ofrecer cosas especiales a los mecenas, cosas exclusivas funciona también, aunque mucha gente también está en contra de eso porque es como, depende de lo que quieras hacer, ¿no? Si tu contenido es en abierto, pues llegas a más audiencias. Si lo haces encerrado, es más exclusivo. Son tomas de decisiones que dependen mucho de lo que estés haciendo y que hay gente que también pues está más por la labor de hacerlo o no, pero pueden funcionar. Es ir probando también y luego formarte, por supuesto, en lo que haces también, ¿no? Si tienes un canal de divulgación, pues cuanto mejor locutes, cuanto mejor te expreses, si vas a tratar algún tema, pues documentarlo bien, trabajar mucho los guiones. Si haces vídeo, por supuesto, trabajar mucho el vídeo también. Saber un poco lo que está en tendencia, a mucha gente le funciona para tener pequeños picos e ir creciendo poquito a poco. Yo lo que siempre digo, ya lo he comentado antes, es que esto rara vez, o por lo menos en mi caso no ha sido así, es una cosa de llegar y triunfar. O sea, normalmente los canales que empiezan a tener seguimiento lo hacen después de años de trabajo y en muchos casos no va a llegar a ser así. Pero sobre todo, y lo más importante, es, como he dicho también ya, pasárselo muy bien. O sea, si haces algo que sea que, por un lado, te guste, que pueda suponer un reto, no siempre va a ser divertido en el sentido de, pues, que este rato que le he echado al canal me lo he pasado pipa. A lo mejor hay ratos que estás empollándote el guión o preparándotelo y documentándote y se pueden hacer más densos. Yo la verdad es que tengo la suerte de que me gusta bastante casi todo el proceso. A veces lo que más me cuesta es, si son relatos largos, pues locutarlos puede ser duro, pues tienes que tener un nivel de concentración importante para mantener más o menos el mismo tono y el registro y demás. Pero vamos, humildemente también te digo que no creo que haya trucos mágicos para todo esto, pero sí, bueno, hay estrategias que hoy en día además hay muchísimos
expertos en todo esto que seguro que lo pueden explicar mejor que yo, pero que te dan pues los típicos tips de, bueno, pues crear comunidad, consolidar un canal con una audiencia muy concreta para luego generar un nicho y que de ahí te salga la posibilidad de profesionalizarlo con anuncios o bien tú mismo, pues ya con una cantidad determinada de visualizaciones o de escuchas, sí que tienes la oportunidad con las plataformas a veces de tener un porcentaje mayor de los ingresos que genera tu canal. Eso también, una de las cosas que tenemos en el sector que es problemática para los creadores es que esto cambia muy rápido. O sea, de repente una plataforma cambia sus políticas, cambian el algoritmo, cambian no sé qué. Entonces, yo creo que no hay que agobiarse tanto con eso. Si se le presta atención, puede que es mejorar antes, pero si te obsesionas con eso, yo creo que acabas padeciendo más que otra cosa lo que estás haciendo. Y a mí, por lo menos, no me gusta que se pierda un poco de vista lo principal, que de hecho nuestro canal nació como un proyecto de divulgación cultural para gente que no tenía tanto acceso a literatura pues en físico, ¿no? A lo mejor no puedes acceder a libros o no es tan fácil acceder a ciertos autores, no están ni siquiera publicados en español. Entonces buscábamos un poco eso, ¿no? De hecho, el proyecto nace como un canal de divulgación y un poco delirio cultural, ¿no? Porque hacíamos cosas muy locas, pero sobre todo eso, tener acceso a textos de autores que a lo mejor no se movían tanto o estaban en lo que llamaban la cultura subcultura, ¿no? Friki y demás, ¿no? Y sin embargo, yo creo que son autores que en muchos casos merecen reconocimiento y lo tienen. De hecho, en el mercado anglosajón, por ejemplo, Lovecraft está en muchas enciclopedias ya incluido, ¿no? Lo que pasa es que para mucha gente en España a lo mejor era un autor menor o más conocido por las adaptaciones a juegos de rol, juegos de mesa, que luego ya se ha pasado más al videojuego, al cine, pero como tú decías antes, de forma un poco más compleja, ¿no? No es fácil encontrar obras que se ajusten a adaptaciones directas a la obra de Lovecraft. Claro, yo me parece como interesante, muy interesante lo que has dicho y es un buen consejo porque a mí me pasa que a veces me agobio y digo, joder, dónde subo el podcast? ¿Cómo consigo más viewers? Etcétera. Y en esos momentos en los que estoy editando, incluso digo, "Uf, madre mía, esto parece un trabajo". Pero luego, cuando charlo Sí. con vosotros, me lo paso súper bien. Y digo, joder, es que vale la pena realmente por poder compartir una charla con gente como vosotros que os admiro mucho y consumo vuestro contenido. Pero es verdad que al principio como que agobia todo esto, porque es lo que dices tú, cada plataforma luego cambia, luego no sé qué, y no sabes... Mm, Y luego la otra es que al final hay muchos podcasts ahora mismo. sí. Yo muchas veces digo, buah, seguro que nadie ha invitado a esta persona. Busco YouTube y hay 4 podcasts que ya la han invitado, ya le han hecho todas las Sí. preguntas que yo tenía preparadas y digo yo, joder. Sí, yo por eso tampoco me agobiaría en el sentido de que si tú quieres hacer algo y te apetece como dices, en ponerlo en tu canal, inténtalo. Pues si la persona te responde, pues guay, haces la charleta. Y esa parte es la que sea más disfrutable, es la que tienes que mantener siempre fija, porque de alguna manera yo también creo que cuando haces algo que te está gustando, lo haces mejor. Inevitablemente, eso se nota en el contenido cuando es más auténtico, entre comillas. Hay gente que, como digo, consigue crear esto de forma más o menos artificial y llega un momento que cuando conoces bien el mercado del podcast o del streaming, pues sabes cuáles son las cosas claves de tu canal que a la gente que te ve le gustan y ya las puedes dinamizar o consolidar de alguna manera, ¿no? Pero mientras estés creando y empezando y buscando tu sitio, que es lo más difícil, es encontrar lo que realmente queremos hacer, donde estamos a gusto y donde vemos que creamos una audiencia, ahí tienes que estar pasándotelo bien porque si no llegas a un punto, como dices tú, ¿no? Que no tienes que perder de vista en ningún caso que las 50 escuchas y los 2 comentarios ya son un logro. O sea, hay muchas veces que la gente publica contenido y aquello no lo ve nadie, ¿no? O sea, yo insisto siempre en eso. Cuando teníamos 50, cuando llegamos a las 100, cuando llegamos a las 200, si se queda la cosa en un... Porque ha habido épocas en las que el podcast no subía de 500 escuchas, por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor han sido años, ¿eh? Te hablo de, pues eso, a lo mejor un audio sí tenía 1000 y ya decías, madre mía, y pero me refiero al momento de publicación, ¿no? Que suele ser el pico más alto siempre. A lo mejor ahí llegabas a 500 en un par de días o 3 y ya no subía más, ¿no? Y decías, bueno, pues esto es normal, es más o menos, lo que se llama, ¿no? Esta línea de crecimiento. Te puedes estancar, puedes bajar un poquito, volver a subir. Ese tipo de cosas es bueno analizarlas, sobre todo si tienes en proyección que tu canal se consolide, pero sin que te cueste la salud mental y física, ¿sabes? Porque es verdad que esto ya es una carrera, a veces de competición, que a mí, por lo menos, esa faceta del streaming y
podcasting no me gusta porque me estresa mucho. No la puedo perder de vista porque ya sí que vivo más de ello, pero intento que no me obsesione, ¿no? Y es inevitable que en el consumo de este tipo de productos también haya tendencias. A lo mejor una época está más de moda, es que además esto pasa un montón. Sale una peli de tal tema y de repente todos los productos que tienen que ver con eso se disparan durante un mes o dos. Pues normal, porque si una gran producción cinematográfica o de Netflix de repente se fija en algo que tú estabas haciendo ya, de repente esos vídeos tuyos, incluso que sean antiguos, también se ponen de repente en escucha, ¿no? Es que son tantas las partes azarosas que tiene este mundillo que por eso digo que obsesionarse demasiado puede ser contraproducente para disfrutar lo que estás haciendo mínimamente, ¿no? Que no te digo que no haya que tenerlo presente, pero sí mantener un poco ese equilibrio entre hacer lo que te gusta hacer lo mejor que puedas y intentar estar un poco en ese mercado, vamos a decir, que, insisto, a mí me parece que en el podcast no es tanto así, pero cuando vemos que algo funciona, y el podcast es el caso, cuando se ve que el podcast empieza a tener audiencias masivas, es cuando el mercado se fija en el podcast y no a la inversa, ¿no? De hecho, ahí ha estado un poco la evolución, en que de repente se equilibra un poco la cosa cuando se ve que alguien que tenía grandes audiencias, pero no había entrado en la monetización porque no podía, no había herramientas, de repente aparece ese mercado, digamos, del podcasting igual pasó con los vídeos, ¿no? Cuando empezó YouTube, que aquello explotó y fue una locura, ¿no? De repente había gente que no esperaba esa cantidad de trabajo, ¿no? Porque ya era un trabajo, ¿no? Y ya se profesionaliza y a mucha gente eso también les encanta, cómo se están haciendo las cosas o se dejan de hacer. ¿Se pierde autenticidad? No lo sé. Todo eso ya es un dilema, pero yo creo que al final lo bueno de todo esto, de lo que se hace hoy en día en muchas de las redes y plataformas de publicación, es que tú sigues teniendo el control de lo que haces. Independientemente de que luego vivas de ello o no, tú tomas las decisiones de lo que pasa en tu canal y ese nivel de libertad editorial yo creo que no había existido antes, ¿no? Antes había un embudo tremendo en el que teníamos 4 o 5 grandes medios y era muy difícil llegar a la gente con un canal humilde y con medios humildes. Hoy, tanto la tecnología como las plataformas permiten que gente que además tiene cosas muy interesantes que decir, no siempre, también hay gente que dice cosas muy poco interesantes, pero eso también es cuestión de gustos y subjetividades, entonces es cuestión también de aprovechar, si te gusta comunicar todo este entorno que ha salido de Internet, que también es un tema que sé que despierta polémicas porque nos quejamos mucho de las redes, de las plataformas, pero también hay cosas muy buenas que se pueden hacer en esto y que son muy necesarias hoy en día porque permiten la diversidad también en las opiniones y sobre todo, para mí, lo más importante y lo que más ha trascendido en lo que intentamos hacer es, eh, es que la gente piense un poco por sí misma, ¿no? Que tengas las capacidades, las herramientas, ¿no? A veces para llegar a eso. Aunque también, como tú decías, hay una marea de información que es muy difícil digerir, ¿no? Hay que saber a lo mejor elegir cuáles son en un momento determinado de tu vida, ¿no? Tus referencias e intentar aprovecharlas, pero siempre con esa idea de la crítica constructiva por un lado y el generar un pensamiento propio, ¿no? Independiente y sobre todo, bueno, pues que eso se haga en un ambiente sano y cordial, ¿no? Claro, es que, a ver, voy a decir lo típico que se dice últimamente, pero lo digo. Vivimos en una época de mucho consumismo y de que hay muchos productos y no da Ujú. tiempo a consumir. Entonces es como... Claro, es complicado en el Internet, que al final es muy global y hay muchísima gente y lo que dices tú, cualquiera, por suerte y de hecho me parece bien, puede subir cualquier tipo de contenido y es complicado realmente hacerse un hueco, aunque lo bueno es que somos tantas personas que al final yo creo que todo el mundo puede encontrar su nicho. O sea, quiero decir, Ujú. público hay para todo el mundo, pero claro, hay que esforzarse, ¿no? Un poquillo. Te quería preguntar porque, claro, mm, tú tienes 3 podcasts, ¿no? O sea, ¿tú estás en 3 podcasts metidos o en cuántos podcasts Bueno, estás tú? ahora creo que estoy en 5 si no En recuerdo mal. 5. Sí, también esto forma parte del aprender, ¿eh? O sea, yo todavía estoy en un proceso de aprendizaje y también para saber cuáles son las cosas que me pueden fallar o en las que he acertado. La verdad es que estoy muy contento porque todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo porque me gusta. Es verdad que no me da la vida. En muchos momentos tengo que pues, renunciar a una cosa para dedicarle más tiempo a otra. Intento no agobiarme con eso tampoco. Y aquí hablo también consumiendo contenido, como tú dices, ¿no?
tienes que elegir y a veces renuncias a algo que también te gusta para escuchar este podcast, pues para no, no tener a lo mejor esa saturación, como tú dices, siempre intentando, bueno, que sea algo constructivo para ti, ¿no? Y que lo disfrutes, sobre todo, que entiendo que como consumidor es lo más importante. Y yo, haciendo podcast, la verdad es que se me ha ido un poco de las manos porque me han surgido proyectos a los que no he querido decir que no, que también es una cosa que hay que aprender por el camino, pero en mi caso no me arrepiento de ninguno de los proyectos en los que he entrado. También tengo que decir que se va a fracasar, que a veces no se van a conseguir los objetivos y que no pasa absolutamente nada. Es una cosa que no se explica muchas veces en este mundillo porque todo parece que tiene que ser éxito constantemente y algún día llegaré al 1.000.000 de visualizaciones en todos mis vídeos y puede que eso no ocurra y no pasa absolutamente nada. Yo creo que tienes que tener claro que lo que estás haciendo te motiva, que si tienes objetivos a nivel comercial, pues puedes intentar llegar a ellos, pero que si no pasa, pues no es el fin del mundo, ¿no? Y, y te puedes quedar, como te decía antes, en unos niveles aceptables de escuchas y que además esa audiencia que ya has generado a ti te resulte una motivación, ¿no? En mi caso, bueno, participo en Onironautas, que es un podcast dedicado al mundo de los sueños con Ser School, Vendrá, que ya sé, vendrá, que lo sepáis. ella, Spoiler. ella, ella es experta en todo esto además y lo hace muy bien porque es una gran comunicadora también. Y además la verdad es que es muy divertida. Yo creo que ella tiene también su propia audiencia y su Patreon dedicada además al mundo de los sueños. Yo soy un poco la cobaya onírica ahí y la verdad es que yo le propuse hace tiempo también que hiciéramos algo así porque yo estaba muy interesado sobre todo en el mundo de la relajación, la lucha contra la ansiedad, el insomnio y también las visualizaciones guiadas que tienen que ver con la creación también artística muchas veces o con salir a lo mejor de esas redes que tejemos en nuestra mente muy lovecraftianas, ¿no? De autotortura. Porque la ansiedad muchas veces es eso, ¿no? Es una ansiedad de anticipación, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Entonces, salir un poco de todo eso a través de la narrativa, muchas veces las relajaciones tienen una narrativa respiratoria y después entras a lo mejor en un ciclo más de limpiar un poco la cabeza de pensamientos y sin salir de ti mismo necesariamente, es muy importante que sigas sabiendo quién eres o intentando descubrirlo. No es una, que esto siempre lo intento decir también, no es que sea una evasión, que tiene un poco de eso, pero sí que es un poco poder estar contigo a solas tranquilamente sin que te vuelvas loco, ¿no? Que es algo que hoy en día en el mundo en el que estamos no es tan fácil. Y bueno, eso es un poquito lo que trabajamos en Aeronautas, además de hablar del sueño desde la perspectiva científica, un poco más mística. El sueño lúcido es protagonista muchas veces porque muchos de los que escuchan el podcast precisamente lo que les pasa es esto, ¿no? Que Mm. tienen sueños en los que son conscientes de que están soñando y todo eso se puede trabajar además. Además, ya todo esto tiene un respaldo científico muy importante. A veces hablamos con gente que es un poco más del mundillo mágico, místico, vamos a decir, intentando no ser muy magufos, pero disfrutando también de esa parte que no deja de existir. Yo también soy bastante escéptico con todo lo que no he conocido experiencialmente, pero es cierto que hay gente que le pasan cosas bastante bizarras, ¿no? En sus sueños. Y eso, hablar de eso abiertamente, aceptar que existe y que no es un problema necesariamente, porque ahí tienes fronteras muy delicadas, ¿no? Desde luego, también a veces algunas cosas que nos pasan en la cabeza tienen que ver con el trastorno, pero otras veces no. Otras veces tienes sueños premonitorios o ves a alguien en sueños que conoces y luego te resulta que has soñado lo mismo que otra persona. Este tipo de coincidencias imposibles parece ser que ocurren y aceptarlas y hablar de ellas abiertamente me parece lo más sano, ¿no? En lugar de decir, no, esto son cosas de que estás mal de la cabeza, ¿no? Es un poco lo que intentamos hacer es naturalizar un poco esos procesos. Hemos hablado con psicólogos, con científicos que trabajan con los ciclos circadianos, hemos hablado con gente más de historia, como con Iván de Roma Eterna, y hemos visto cómo trabajaban el sueño en el pasado, etcétera. O sea que es una aventura que es apasionante y estoy muy contento. También estoy desde hace mucho tiempo muy involucrado en el podcast de Álvaro Aparicio, El vuelo del cometa, que está dedicado en concreto a la narrativa en todos sus aspectos, desde la literaria, que es un poco la que más nos toca, porque Álvaro tiene su taller de escritura y ahí hablamos mucho también de autores, de referencias, de gente que parece ser, porque la historia su historia de publicaciones les respalda, ¿no? Pues yo qué sé, como Tolkien, Terry Pratchett, Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe, y luego a lo mejor hablamos también de series o de películas que nos gustan, de géneros, subgéneros y obras que han marcado un poco el mundillo. Eso es una obra colectiva, aunque por supuesto Diana y Álvaro ahora son un poco los que lo comandan, que les mando un abrazo además, y lo hacen muy bien. O sea, hemos creado una comunidad muy potente. Como te digo, aquí a lo mejor no es un público masivo y no es necesario que lo sea.
que es otra cosa que también hablamos mucho en el taller, esto siempre lo digo y aprovecho aquí para decirlo. Yo tengo un foro en el que la gente publica relatos y jugamos a rol, pero de escritura, que es un sistema que se inventó hace ya unos años. El de Profundis basa su juego en escribir cartas. Entonces la gente escribe relatos en forma de carta, se van contestando entre jugadores, no hay un máster, pero la aventura se escribe y los protagonistas evolucionan en texto, ¿no? Y claro, yo me sorprendí por la calidad que había en muchos de los textos que se publicaban, que yo me los podría encontrar en una revista literaria publicados como relatos cortos y no me sorprendería en absoluto, ¿no? Y esto pasa mucho. Hay gente que hace las cosas muy bien e incluso te diría que tienen un talento sobresaliente que destaca de la mayoría y no están publicados o no se va a publicar su trabajo en grandes editoriales o van a tener audiencias masivas en podcast o van a hacer películas y sin embargo están en ese nivel. Yo eso sí que lo pienso. De ahí también un poco la frustración a veces de la gente creativa de, "Jo, es que mi trabajo creo que es muy bueno, es destacable, pero no está saliendo adelante, ¿no?". No hay que dejar de currar en lo que a uno le gusta para mejorar, pero a veces, incluso siendo el mejor, no vas a sobresalir por cuestiones que ya son ajenas a lo que tú haces, ¿no? Entonces, esta complejidad que tiene, como tú dices, el mundo de hoy de redes, que es muy competitivo en el sentido de que está masificado, también a veces nos pega muchos varapalos, ¿no? Y hay que estar preparados para ellos, pero yo creo que nunca hay que renunciar a formar parte de algo que te apasiona si es que tú quieres hacerlo así. Y sí que me he encontrado mucho con esto últimamente también porque, bueno, ya sabes que ahora está la inteligencia artificial muy revolucionada y yo conozco gente talentosísima que solo viendo el panorama ha decidido dejar de hacer lo que le apasiona, ¿no? Y digo, joder, qué necesidad, ¿no? A lo mejor sí puedes renunciar un poco a ciertas cosas sin dejar de hacer lo que te gusta, pero dejar de hacerlo del todo a mí por lo menos me entristece mucho, ¿no? Sobre todo si es por una cuestión que tiene más que ver ya con el mercado, ¿no? Otra cosa es cuando la vida se impone y si no te puedes dedicar a ello profesionalmente, no le puedes dedicar tiempo porque ya tienes un trabajo, una vida personal y está aquí el tema de las renuncias, ¿no? De que tienes que a veces renunciar a alguna cosita para dedicarte a otra y no pasa tampoco absolutamente nada. Pero si tú quieres realmente hacerle hueco a tu faceta artística o creativa, yo creo que eso lo vas a hacer sí o sí y si algo te lo impide, intentar luchar contra ello lo mejor que puedas, esperando que se te permita ese espacio vital, ¿no? de creación, porque para mí es indispensable para mantener la cordura, por lo menos. Wow, Alberto, pues a mí esto me motiva, la verdad. O sea, te agradezco tus palabras porque, claro, yo, entre que estoy empezando con el podcast y ya de por sí soy ilustrador, esto que acabas de decir es mi Sí. pan de cada día. Sí, sí, Esta... lo he pensado precisamente por eso, Javi, porque he dicho, hostia, joder, el pobre que también está en este mundillo y me decías lo de las escuchas y tal. O sea, con toda la calma, es que de verdad que vivimos en un agobio constante, todo va a toda leche y estamos un poco saturados también. En ese sentido, yo creo que lo más importante es que tú estés a gusto haciendo lo que haces y sobre todo que si te lo pide el cuerpo, no le digas que no. Ahí está un poco la movida, ¿no? Que independientemente de que luego tengas millones de escuchas o no, eso es para mí, sinceramente, algo que vendrá con el tiempo si tiene que venir y si no viene, hay que abrazar también el destino y decir, pues bueno, en la medida en la que ya estás haciendo lo que te gusta, pues joder, ya tienes un éxito cumplido, ¿no? Otra cosa es que luego los límites que tú le pongas a esa profesionalización de tu trabajo sean exigentes, que también me parece sano. Decir, oye, pues yo si quiero realmente dedicarme a esto, sé que tengo que comprometerme a mejorar, a trabajar mi arte. Y luego, por otro lado, si quiero que sea comercial en redes, pues tengo que hacer estas cosas que a mí por lo menos no me parecen tan divertidas. Pero bueno, puedes intentarlo, ver qué tal resulta y a lo mejor das con la tecla, que es lo más difícil, pero siempre en un escenario en el que tú estés a gusto, ¿no? Y que no te sature el mercado masivo que hay y lo agresivo que es, ¿no? Porque también toda esta movida de la, como decíamos, ¿no? De la inteligencia artificial, sobre todo en el sector de la ilustración, ha pegado muy fuerte porque tiene también sus peligros Mm. y yo creo que hay que saber que eso no es el final de nada, es el principio de algo, pero no es el final de nada, en mi opinión, ¿eh? Pues, de verdad, muchísimas gracias porque me da como un subidón para grabar el Me alegro, me resto. alegro. Mira, pues precisamente lo de la pasión es una cosa que en el Día del Tentáculo que tú organizas me Mm, parece que se transmite muchísimo. Cuando vas a ver las jornadas de podcasting y lo ves en directo, cuando veo, pues eso, a Sere o mira, incluso a Iván Martín, que le sí. descubrí ahí y le dije, tienes que venir a mi podcast. Cuando le vi con esa Ujú. pasión hablar, dije, jolín, es que, claro, estamos muy acostumbrados a ver podcasts quizás que no están en vídeo y lo escuchamos,
pero muchas veces luego ves la cara de la gente que está hablando y ves que están con toda la ilusión del mundo contando sus movidas y lo que más les gusta Sí, y es mola tremendo. muchísimo. Sí, hace poquito además me alegré un montón. Bueno, Iván también ha tenido una carrera impresionante que en muy poco es un caso de éxito y no es poco tiempo, son 4 o 5 años de trabajo intensivo en lo que mejor sabe hacer, en mi opinión, que es comunicar con toda esa ilusión, con ese buen hacer, como decía antes, ¿no? Con esa cordialidad y perspectiva constructiva, sabiendo que lo que está haciendo le apasiona, se tira a la piscina, siempre se asumen riesgos, pero claro, ahí ha dado sus frutos muy rápido porque además Iván ya tenía hecha una carrera previa, que es una cosa que muchas veces la gente no tiene en cuenta. Estaba en otro enorme podcast ya colaborando. De hecho, si no recuerdo mal, fue el propio Sergio Mena, que es el que lleva el descampado, otro genio que tenemos en el podcasting, que hace poquito dijo, voy a dejar mi trabajo para dedicarme a esto exclusivamente. Yo me alegré un montón. Muchas veces tenemos el trabajo, como dice Sere, de Magel, ¿no? El trabajo de gente que a lo mejor es más un trabajo mundano que te permite comer y vivir, que está, o sea, está estupendo. Yo creo que tampoco hay que renegar de eso como si fuera pero evidentemente, si esto te va bien y te quieres tirar a la piscina, yo creo que siempre es celebrable que ocurra, ¿no? Que veas un caso en el que alguien puede hacerlo, puede permitírselo, ¿no? Y fíjate tú que Sergio estaba ya o sea, ya tiene un Ondas. Quiero decir, estamos hablando de uno de los mejores también comunicadores que hay en el podcasting en español en el mundo, yo creo. Y no, o sea, lo digo con toda tranquilidad, porque el tío es un genio haciendo de todo, ¿no? Todas las partes de su podcast están muy cuidadas. Hace poquito hizo uno de Alien con Santi también, que es otro genio. Y ahí es donde vas viendo lo que tú dices, ¿no? Peña que hace esto porque realmente le apasiona, a veces está jugando los cuartos en ello, está asumiendo riesgos, eso hay que tener en cuenta que puede salir bien o puede salir mal, que muchos de los que ahora vemos posicionados también se han dado sus hostias, que no lo han pasado siempre bien, que no es un camino sencillo, pero que tampoco hay que estar obsesionado con el éxito y la fama, entre comillas, ¿no? Que probablemente en el sector del podcast es donde haya mucha gente que sí que mueve grandes audiencias, pero no son famosos necesariamente, ¿no? Y sin embargo ya tienen que es una cosa que no sé, yo no sé si se contempla tanto. Hay mucha gente que vive de lo que hace creativamente en redes sin ser famosa. O sea, ya es una profesión, ¿no? Claro, eso le ha quitado un poquito del aura que tenía mística, ¿no? Pero bueno, también es una salida natural de gente que muy talentosa que ha conseguido crearse su hueco por ahí. Porque antes teníamos como metida en la cabeza esa concepción de que no, es que si yo me dedico a esto tiene que ser porque trabajo en una radio, o porque trabajo en un estudio de animación, o porque trabajo para una compañía de miniaturas, o para Wizard of the Coast, ilustrando cartas, ¿no? Yo qué sé, ¿sabes? Y sin embargo, ahora tienes la oportunidad de hacerlo para un público que lo que quiere es verte a ti, o a tu comunidad, o al grupo que hacen el programa. Y o sea, hace poco también, ¿no? Las chicas de Terrores Nocturnos se han dejado su trabajo para dedicarse a esto profesionalmente. Tienen un podcast también que hablan de casos paranormales, de un poco pues, también de thriller, ¿no? Y hacen análisis desde una perspectiva un poco más alejada, ¿no? A lo mejor tanto de la narrativa, pero sí introduciendo elementos de ese tipo. Y a mí me flipa también, ¿no? Que lo hayan conseguido, las sigo desde hace mucho tiempo, hicimos alguna colaboración. O sea, vas viendo que hay gente que, como tú dices, con esa pasión y solo porque les gusta, también profesionalizando, buscando los tips que decíamos antes, los truquillos, pues se va posicionando de forma muy guay, porque a lo mejor se te da bien también eso, ¿no? Que es la parte comercial y tienes suerte y puedes compaginar ambas cosas. Hay gente que se le da como el culo la parte, la parte comercial y de marketing y sin embargo hacen cosas, como te digo, absolutamente geniales, ¿no? Y es donde yo digo que tienes que abrazar un poco lo que te toque o lo que puedas, hasta donde puedas o quieras llegar, pero sin renunciar a la parte sobre todo por la que has empezado a hacer esto, ¿no? Que es, en tu caso, pues me imagino que la ilustración y la comunicación, ¿no? Así que yo ahí te digo que, bueno, con toda la calma y viendo qué retos vas consiguiendo, pero sin que esto sea una losa con la que vas cargando, ¿no? Porque eso No, ya claro. se convertiría en algo terrible. Sí, porque al final luego lo peor que te puede pasar es que algo que estás haciendo con ilusión le cojas manía Mm. y no Y quieras eso es muy continuar. habitual, ¿eh? Sí, y también digo una cosa, yo ha habido momentos en los que lo he pasado mal, por cuestiones de estrés, de, pues, tengo que llegar a publicar, tengo que generar tal nivel de contenido. Bueno, siguiendo con los podcasts, ¿no? También estoy en Terror Añadido, que es un podcast que ya se mete un poquito más en la parte social del terror. Yo tenía algunos audios que si buscáis en el podcast todavía hay alguno, que tienen más un toque un poco de humor, paródico, irónico sobre cosas que nos acechan en el día a día. Pues uno, por ejemplo, es el terror burocrático, que pues, básicamente es la visita a una oficina para hacer unos trámites y todo aquello es un sketch un poco absurdo.
También hace poquito hice una llamada a Betulu, pero de parodia, ¿no? O sea, Tulu llamando a un servicio de atención al primigenio, que se ve un poco también cómo funcionan los call centers y demás, ¿no? Es un poco parodia de todo eso. Luego, en Terror Añadido, lo que hacemos es hablar de temas que ya sí hemos hablado alguna vez más en Twitch. Tocamos temas sociales que tienen que ver también con el tema laboral. Ayer, por ejemplo, hicimos un especial sobre precisamente, hiperproductividad, ¿no? O sea, esa losa que tenemos ahora de que tenemos que estar creando cosas todo el rato, ¿no? Y tiene que ser todo exitoso y tenemos que ser el próximo famoso de Internet, ¿no? Cosas que realmente te están vendiendo humo, en mi opinión, porque ya se ha convertido también en un mercado, ¿no? El de cómo triunfar en Internet en una semana. Pues, buena suerte, ¿sabes? Quiero decir que en todo esto también hay que tener en cuenta que hay muchos mensajes que se prefabrican para generar un consumo de esa idea del éxito, que para mí es humo, en el sentido de que puede que le haya ocurrido a alguien, pero probablemente sea un 0,1% de la población. Y vender que eso se puede empaquetar y prefabricar en cualquier perfil de creador, me parece que es entrar en un engaño, ¿no? A veces es un poco autoengaño, y yo he estado también en esos escenarios de, bueno, voy a formarme, voy a sacar todas las redes sociales, voy a hacer un montón de contenido. Todos estamos un poco en esa marea, ¿eh? Yo no digo que que no sea permeable a todo eso, pero claro, te vas dando cuenta de cosas, ¿no? Cuando te saturas y llegas a picos de decir, joder, tío, estoy así insano, ¿sabes? Tengo que tomármelo con calma, ¿no? Y además es que es un mundo muy exigente. O sea, estar todo el día exponiéndote y generando contenidos del tipo que sea, en nuestro caso, pues contando cuentos, si no lo estás disfrutando, ¿para qué lo haces? ¿No? Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? ¿Que tienes que comer de ello? Es más comprensible que lo profesionalices. Y ahí sí vas a entrar un poco en esos puntos intermedios que te pueden pasar trabajando en una oficina para alguien que te cae mal y en algo que no te gusta, y entonces asumes que eres afortunado porque por lo menos, aunque tengas que padecer un poco algún que otro día tu trabajo, estás haciendo lo que te gusta. Pero, insisto, esto le va a pasar a cualquiera que termine dedicándose profesionalmente a esto, porque si quieres seguir los niveles de exigencia que requiere cualquier plataforma, para mantenerte, tener a los mecenas contentos, que tu comunidad vea que estás activo, pues vas a llegar a esos momentos. Y luego hay un escasísimo número de afortunados que publican una vez cuando les da la gana lo que sea, pero porque ya tienen construida una carrera, pues eso, en Claro. la que prácticamente todo lo que publican es oro puro, ¿no? Y la gente va a ellos como una referencia absoluta, ¿no? Que insisto, o sea, para mí hay 4 o 5 personas que yo conozca, que la mayoría son del mercado anglosajón, que pueden permitirse algo así, porque además ya tienen más o menos la vida solucionada, ¿no? Que es otra cosa que no se dice, pero hay mucha peña que se puede dedicar a esto profesionalmente porque, por un lado, tienen la vida solucionada por algún lado o tienen dinero para invertir, que es, insisto, otra cosa importante. A veces hay que invertir en tu proyecto económicamente. Así que, bueno, una chapa te estoy echando, Javi. No, 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 yo lo agradezco. Yo estoy encantadísimo porque me viene muy bien esto. Es que el problema, claro, esto es algo con lo que yo y seguramente mucha gente lidia cada día. Mm. Y de hecho me pasa con el podcast y me pasa cada vez que subo una ilustración a Instagram que estoy como a ver si esta le gusta más a la gente, tal, porque también muchas veces caemos en la trampa, que a veces puede ser verdad, ¿eh? Pero muchas veces caemos en la trampa de decir, vale, si no me escucha nadie, si nadie le da like, es porque mi podcast será una mierda. Y... Claro, caes en eso, que es lo peor que puedes hacer, sobre todo cuando estás. Además, que es que a lo mejor el primer, segundo y tercer programa, comparativamente sí, con lo que vas a hacer luego o lo que puedes llegar a hacer, te puede parecer una mierda. Si no te lo parece, es lo ideal, porque es que estás haciendo ya algo que para ti vale. Y con eso, para mí ya has ganado. Si en cualquier caso no tienes esa recepción inicial que tú dices, hostia, ya hay 5, 10, 20 personas escuchas, tú piensas que 20 personas te dediquen su tiempo. O sea, tú imagínate reunir a 20 personas en la calle, ¿vale? Que no es lo mismo que hacer un clic en tu teléfono móvil, eso lo sé también. Pero reunir a 20 personas en la calle que te escuchen 10 minutos, cualquiera que lo piense dice, hostia, pues fácil no va a ser, ¿no? Es verdad que también tú publicas un contenido que está ya dirigido. Las plataformas además también saben recomendarte o no. Muchas veces lo que hacen precisamente las plataformas es crear esos embudos de los que he hablado al principio, y el algoritmo y no sé qué, y solo promocionan lo que a ellas les interesa. Entonces, a lo mejor tú estás al principio sobre todo, sin poder dinero para promocionar tu canal, sin poder acceder a un público masivo, porque tus redes no te lo permiten. Por eso te decía yo lo de las colaboraciones, el tema de trabajar con la comunidad poco a poco, ofreciendo cosas que sepas que le puede interesar a la gente que ya te conoce, trabajar con tu entorno cercano, amigos, familia y demás. Eso al principio es lo que suele hacer todo el mundo, porque es que entiendo lo que lógicamente cada uno puede pensar que va a funcionarle, ¿no?
Y es normal que al principio no tengas tantas escuchas. Si de repente llevas 4 años dedicándole semanalmente un episodio a tu podcast y aquello no hay manera de levantarlo, pues ya sí que te tienes que replantear un poco que igual lo que haces no le interesa tanto a la gente. ¿Y qué pasa con eso? Pues absolutamente nada. Buscas otra cosa que te motive dentro a lo mejor de lo mismo, o le das un giro, o creas otro canal. Yo no sé si fue Altozano, que es uno de los mejores streamers que tenemos en España, que dijo que le había hecho 4 o 5 proyectos antes de llegar a su canal propio, ¿no? O sea que, insisto en eso, ¿no? Sin ánimo de que tengas que estar constantemente, como decía yo, de la hiperproductividad, creando cosas, a ver dónde salta la liebre, sí que busques un nicho en el que tú estés a gusto y lo intentes explotar. ¿Que le dedicas un margen de tiempo razonable y no funciona? Pues oye, puedes saltar a otra cosa. Y así vas viendo, vas probando. Incluso puede que llegues a un nicho, como decía, llegues a un tope, que no vayas a subir de ahí o creas que no, y estés a gusto. Pues entonces, bienvenido sea también, ¿no? Otro de los proyectos en los que estoy, de hecho, que es de los que más me fascinan, además ahí sí que he tenido la suerte de poder entrar por la amabilidad de Bárbara y Sere, es Misterios y Cubatas, que es un podcast que ya estaba consolidado cuando yo entré, en el que hay una comunidad preciosa de gente estupenda, que vamos ahí más que nada a pasárnoslo bien. De hecho, nosotros lo decimos, ¿no? Que somos el fango del podcasting de misterio. Porque el programa realmente es un programa para reírse, para pasárselo bien, hablando de temas misteriosos, sin ese, vamos, ese paraguas a veces que se le pone a todo esto de misterio y seriedad un poco siniestra que tienen muchos programas. Al revés, ¿no? Es muy desenfadado. Intentamos que dentro de lo que nos gusta, que es pues, fenómenos paranormales, extraterrestres, fantasmas, cosas un poco más forteanas, cosas primigenias, pues estar hablando tranquilamente entre amigos y que la gente que nos escuche se lo pase bien. Ahí se crea una comunidad, por ejemplo, muy potente en el sentido de que se sienten parte de algo, ¿no? Que es muchas veces lo que se busca en las comunidades de creadores de contenidos y demás, que también es un término que me parece un poco horrible, ¿no? De gente que hace cosas, básicamente. Eh, pues hay pues un grupo de peña que se lo pasa bien escuchándote y que terminas incluso haciendo amigos, que atraes a otros de tu mismo sector, que además están un poco en tu sintonía, en el sentido de que hemos estado haciendo colaboraciones con peña como Javier Prado, o, por ejemplo, hace poquito, bueno, que soy yo, claro, imagínate, yo flipé en colores porque estuvo Buenafuente con nosotros, hicimos una pequeña charleta, y el tipo majísimo, hablando de la vida al final, porque estuvimos hablando de los sueños y del misterio de la vida, ¿no? De cómo, siendo un escéptico, afrontar la vida sin caer en esa tragedia un poco clásica que tenemos ya, ¿no? De que todo está explicado y demás, ¿no? O sea, que la vida por sí misma justifica el universo, ¿no? Bueno, imagínate, entramos ahí en un delirio estupendo que, vamos, yo por lo menos acabé muy contento y feliz de poder participar en algo así, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a lo mejor no vas a llegar a... Yo, por ejemplo, veo a Buenafuente y le sigo viendo pues eso, en esa especie como de lugar inalcanzable que Mm. muchos creadores y gente creativa también, ¿no? Piensan que no van a poder llegar nunca y no pasa absolutamente nada. Y oye, que igual sí, que igual pasa, ¿no? Es un poco lotería eso. Yo no sé si hay, como te decía, tocar ahí alguna tecla o hay... El que te esté vendiendo trucos mágicos para eso es que mucho no ha estado en el medio, ¿no? Entonces, o sí, y sabe que te está vendiendo humo. Así que yo, como siempre te digo, disfruta todo lo que puedas de lo que haces y ya veremos si luego lo demás acompaña, ¿no? Sí, desde luego me parece buen consejo porque además, bueno, aquí ya de vez en cuando también hablamos de esto un poco de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y de lucha todos los días y déjate la vida sin disfrutar para conseguir tus sueños y al final acaba siendo contraproducente. Sí. Además de que es eso, que al final, como todo está en constante cambio, venderte la idea de éxito. Hay una cosa que siempre digo que es lo único que me quedo de todos estos discursos, que es que si no lo intentas, el porcentaje siempre va a ser menor, obviamente, que si te pusieras a Evidentemente. hacerlo. Ahora, tampoco tienes que intentarlo, que te dejes la salud mental y la salud física y absolutamente todo por el camino, ¿no? Eso es. Que, por Ahí cierto, estoy completamente de acuerdo. sí, sí. Que has nombrado Misterios y Cubatas, que es un podcast que a mí me encanta, que lo quiero recomendar yo también, porque en este podcast somos muy pesados, yo el que más, todo el rato reivindicando folclore de patrio, así que ir a escucharlo Sí. porque es muy divertido. Y bueno, ya te quería preguntar, claro, tienes 5 podcasts entre manos, te quiero preguntar a ti personalmente, ¿tienes algún proyecto en un futuro que te gustaría hacer? Que digas, esto tengo que hacerlo en Uf, algún momento. muchísimos, tío. De hecho, el problema que tengo también es ese, ¿no? Que me he metido en bastantes jardines que están en proceso de trabajo. A veces tardas años, ¿eh? En que algo Mm. resucite, recupere
el interés que le habías puesto en un inicio y que luego se quedó un poco estancado. Sí que me gustaría poder hacer audiolibros más largos y profesionalizarme en eso con la comunidad, pero también me cuesta mucho trabajo pensar el cómo, porque tampoco quiero estar pidiendo constantemente dinero para todo, pero si quieres hacerlo bien, a veces no te queda más remedio. Mm. Ahora, bueno, hemos abierto una tienda de merch del podcast con Outer Gods, que ya tenía sus años. En outergods.com pues hacemos diseños de camisetas y estamos trabajando también en ese proyecto que, ya te digo, estaba aparcado un tiempo, lo hemos vuelto a resucitar y eso me ilusiona mucho también porque al final hacemos diseños relacionados también con nuestros mitos primigenios y con la literatura y demás, ¿no? Y toda esa parte estética del mundo del terror también me gusta muchísimo y por ahí estamos yendo, ¿no? Luego también estoy pensando en hacer alguna cosa de animación. Ya he publicado alguna imagen en internet. Estoy haciendo un corto de stop motion que requiere una producción importante. Yo no tengo el dinero para financiar. Perdón que te interrumpa, estás con Fran, ¿verdad? Sí, con Fran Fernández, que le ha hecho todo lo que es el diseño de personajes Qué guay. y de escenarios. Y que bueno, le mando un abrazo enorme a Fran, que también es un enorme ilustrador y artista y mejor persona. Y de hecho, esto lo estamos trabajando con gente profesional del mundo de la animación, que me contactó un amigo, Daniel, que también le mando un abrazo, y a Eli, que ella es la que ha creado la marioneta con los conceptos que hizo Fran. Y bueno, la idea es hacer un corto del pavo. El cortometraje está basado en el relato que escribimos en los inicios del podcast, para que te hagas una idea. Ya hace más de 10 años de esto. Y es una parodia del Cuervo de Poe. Es uno de los proyectos que más ilusión me hacen. Es uno de los más difíciles de sacar adelante porque requiere producción fuerte para poder hacer un buen corto stop motion. Tienes que gastarte bien los dineros porque además está hecho con marioneta de verdad, física. O sea, no está hecho simulando que a veces se puede hacer también con 3D, ¿no? Lo de simular la marioneta, pero en este caso estamos haciendo un escenario, una escenografía, una serie de personajillos que comparten ese momento de terror cotidiano con el famoso Edgar Allan Poe. Y bueno, o sea, ya te digo, es que si me pongo a hablar, también tenemos el proyecto de Sombras de Cadazra, con un juego de rol que está a punto de publicarse. Yo qué sé, todas las cosas que me gustan y que me han propuesto, siempre digo que sí. Luego, a veces intento abordarlas, como digo, renunciando temporalmente a otras cosas, pues vas dedicando tiempo a una, a otra, intentando no caer en el abismo que decías tú del agobio. De Dios mío, no voy a llegar a todo. Qué guay, pues le echaremos un ojo. Desde luego el corto, por lo que he visto visualmente en las historias de Fran, Uf. visualmente tiene muy buena pinta, la verdad. O sea que... Sí, sí, yo estoy contentísimo con lo que tenemos hecho hasta ahora y bueno, estamos en fase de búsqueda de producción, que es lo más difícil siempre en Claro. proyectos, sacar el dinero para hacerlo. Pero bueno, muy contentos también porque ya el trabajo hecho se ha dado sus frutos. O sea, esto piensa que lleva desde que se publicó prácticamente el relato en audio, hicimos un guión pensando en un stop motion. Yo hablé con distintos artistas, tuvimos distintos acercamientos, la gente luego se quedaba por el camino, pues por la vida, que no pasa nada tampoco. Pero luego cuando llegó Daniel con su estudio de stop motion también, que es un poco amateur, pero lo están desarrollando profesionalmente en Francia, en Toulouse, pues dije, venga, vamos a intentarlo, ¿no? O sea que muchas veces dejas cosas aparcadas, pones una semillita y pasan los años y de repente te encuentras con un árbol enorme en medio de tu bosque y dices, madre mía, ¿esto dónde ha salido, no? O sea que también en eso paciencia y que es una cosa que hoy en día no se cultiva mucho porque es verdad que como vivimos en la inmediatez de todo, pero paciencia también en eso porque no siempre sabes hasta dónde va a llegar lo que estás haciendo hasta que han pasado unos años, ¿no? O sea que en eso también es mi humilde consejo, ¿eh? Que tampoco sé si esto a mucha gente luego le puede dar la idea de que cosas que a lo mejor te han pasado a ti también, ¿no? Has hecho alguna cosa, una colaboración, un tal, y luego con el tiempo te llega alguien gracias a eso que dices, hombre, tú habías visto eso o conocías eso. ¿Cómo es posible, no? Si lo publicamos cuando no éramos nadie, ¿no? No sé, son cosas que sorprenden y yo creo que se agradecen mucho. Sí, poco a poco al final, lo que dices tú, ¿no? Plantas una semilla y quizás en un futuro pues Sí, se sí. convierte en un árbol o, o en un arbusto, aunque sea más Sí, pequeño. por lo menos en un arbusto. Pero bueno, Alberto, llevamos aquí toda la mañana y no te quiero robar más tiempo. Sí, sí, o sea, hemos estado aquí, a mí se me ha pasado volando, también lo confieso. Ya, a mí también, yo me lo he pasado muy Te he bien. echado una chapa infumable, espero no No, hombre, abrumar no. a tu audiencia, pero bueno, yo estaba encantado aquí hablando contigo, Javi, así que me he dejado llevar. Con que se lo pasen un cuarto de lo entretenido que he estado yo, ya les va a rentar. Vamos a ir con las preguntas finales, ¿vale? Y ya te libero de esta prisión. La Un honor, primera un honor. es... ¿El qué? ¿El perdón? No, que un honor, no te preocupes, es un placer. Aquí encerrado en este delirio tentacular.
Bueno, luego lo verás cuando lo suba, que pongo tentáculos y mazmorras y cosas. Eso espero, eso espero. Vale, vamos con las preguntas finales. La primera que hago a todos los invitados es: ¿tú qué clase y qué raza serías en un videojuego de rol o en un juego de rol de mesa? ¿Qué te sueles coger? Uf, ahí me gustan algunas cosas, pero especialmente los seres primigenios en general. Si puedo ser algún tipo de elfo oscuro, si puedo ser un nigromante, cosa que no es tan habitual, ¿no? Pero sí que, bueno, a lo mejor algún arcanista o... en el HeroQuest me solía pedir también el elfo porque me parecía que estaba bien equilibrado. Me gustan los personajes que atacan a distancia también, que son más a lo mejor sigilosos o que pueden hacer alguna que otra trampa para los enemigos. Más que el ser tanque, por ejemplo, no es algo que me fascine tanto, aunque estoy cómodo, porque me parece que es un personaje que ayuda mucho y protege. Me gustan también los personajes que curan, ¿no? Clérigos y demás, que puedes pegar, pero también curar, eso me mola mucho. Pero sí, si puedo elegir así en plan rollo fetiche, suelen ser nigromantes o vampiros y este tipo de cosas me flipan. Vale, vale, pues con eso ya juego. Que la miniatura os cambia un poco la imagen. La otra pregunta que te quiero hacer es: ¿qué habría sido en otra vida? ¿O qué te habría gustado ser en otra Hostia. vida? Pues depende de la época, supongo, ¿no? No tengo ni idea. Hombre, a ver, siempre me habría encantado ser escritor. No es que ahora sienta esa necesidad en plan rollo, o sea, eran mis aspiraciones y tal. Sí que siempre he pensado que en cualquier otra época me habría gustado tener un trabajo creativo, ¿no? Incluso hablo de trabajos artesanos, ¿eh? Trabajar con las manos, ser, yo qué sé, carpintero o alfarero, no me habría importado en absoluto. O sea, me distraigo mucho y me resulta apacible trabajar con las manos siempre que no sea un trabajo que en otras épocas era también bastante duro, ser artesano. Pero sí, trabajar con las manos o con la creatividad es algo que me gusta mucho. Pues te lo iba a preguntar antes y al final se me ha pasado, y perdona por la ignorancia, pero tú no has escrito nada que hayas relatado tú. Sí, sí, tengo algún relato en el podcast que es mío, aunque tampoco soy mucho de firmarlos en el podcast. Los publicábamos casi todos en Sueños del Mundo Subterráneo, que era como una especie de publicaciones periódicas que hacíamos antaño y que todavía igual recuperamos en algún momento. Y llegué a publicar algún relato en alguna revista. De hecho, bueno, uno de los que más me ha comentado la gente que les gustó se llama Camposanto y es la historia de un ¿Es tuyo? cementerio. Sí, ese es Es el el mío, primero es que el mío. escuché. Buah, me encanta ese relato, te lo juro, es el primero que escuché. Gracias, gracias, un honor. Sí, nada, es la historia de un cementerio que cobra vida y entonces te cuenta su movida, ¿no? Con los muertos que le habitan y todo, así un poco como a modo de introducción. Es un relato muy narrativo en el sentido que no es que pase nada concreto, aunque sí que hay algún girito, pero sí, o sea, te cuenta un poco su historia el propio cementerio y es pues, una idea de olla completa, ¿no? Y luego, hombre, todas las introducciones, conclusiones de muchos de los capítulos las escribo yo, que son más reflexiones o hablamos del autor y demás. A nivel ensayístico sí que tengo mucho trabajo detrás por temas del podcast. Y sí me gustaría escribir, no sé si ficción, que tengo algún relato publicado también en el Atlas Negro, por ejemplo. Publiqué La Torre Boca Abajo hace poquito, que es un anexo que se hizo a la publicación en papel de Orcini Press, que está ambientado en el universo de Atlas Negro. Así, eso es lo más serio que he hecho hasta ahora, ¿sabes? Pero vamos, porque se ha llegado a publicar en papel de alguna manera, a formato fanzine por Orcini Press y en la revista que llegué a publicar también Camposanto, pues son mis dos grandes logros, ¿no? La verdad es que personalmente me encantaría afrontar algunas historias que tengo pendientes conmigo mismo, porque tengo un montón de historias que me gustaría contar. A veces incluso en los relatos que publico, que hago popurrí, por ejemplo, tenemos un homenaje a Stephen King, que es un popurrí de ficciones, pero claro, yo ahí me invento un protagonista que te va contando cosas relacionadas con el universo de la Torre Oscura, se mezcla con El Resplandor, te vas un poco también a otros relatos de Stephen King con elementos que son característicos de su universo, It y demás. Y bueno, pues hago mis propios relatos basados en relatos de otros autores, para no, porque en ese caso Stephen King, por ejemplo, sí que está protegido por derechos de autor, yo no puedo adaptar sus obras ahora mismo ya. Tenemos mucho cuidado con respetar eso, porque a nivel legal es verdad que es así y salvo que tengas el permiso específico de sus editores no puedes hacerlo, ¿no? Entonces le hicimos un pequeño homenaje y yo lo que hice fue un personaje que te iba hablando un poco de todo el universo de Stephen King en forma de narración, ¿no? Eso sí lo hago mucho, me encanta, es de las cosas que más me gusta, escribir los guiones, intentando captar la esencia de lo que luego te vas a encontrar en el relato y las conclusiones intentando llegar a algún punto después de la lectura, incluso en los casos en los que el relato deja poco margen a la esperanza. Qué guay, qué guay. Pues estaremos pendientes a ver qué más publicas porque, jolín, me hace ilusión. No lo sabía de verdad, pero Camposanto fue el primero que escuché
Y fue Joder, con el muchas que me gracias. enganché a tu podcast, de hecho. O sea Pues, que. hostia, pues un honor, tío. Gracias, gracias. Esperemos que saques más. La siguiente pregunta y penúltima es: ¿tienes alguna cosa que te gustaría recomendar? Que sea poco conocida generalmente y digas tú, jolín, esto me molaría que la gente lo conociese. Uf, ahí es que claro, hoy en día casi todo lo que consumo también es Vox Populi. Bueno, a ver, desde luego ya lo he comentado, ¿no? Úrsula K. Le Guin, si no habéis leído nada suyo, este relato es una buena manera de empezar, los que se alejan de Homelas. Mm. Tiene de todo, desde novela fantástica estilo cuentos de Terramar hasta recopilaciones de cuentos cortos, novelas distópicas de ciencia ficción con cosas loquísimas. Y probablemente sea una de las recomendaciones que nunca me arrepiento de hacer porque es algo que a la gente le suele flipar una vez llegan a ella. Por supuesto, también quiero recomendar a Carl Sagan y la serie Cosmos, revisitadla, incluso adheridos a la nueva con Neil deGrasse, que también es otro científico maravilloso. Es verdad que a lo mejor con la nueva que sacaron de Cosmos la gente volvió a tomar el contacto, pero si podéis ver la de Carl Sagan, que está en YouTube, o sea, a mí es una serie que de vez en cuando revisito cuando estoy deprimido, o sea, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, cuando estás de bajón, te pones a Carl Sagan y no sé, a mí por lo menos me da ánimos de seguir viviendo. Y luego, no sé, ya en cuestiones de cosas más desconocidas, así cosas más frikis, bueno, es que hay tantas cosas que me gustaría recomendar más desconocidas. Hay un podcast, de hecho, que recomiendo mucho siempre, porque no es tan conocido y de hecho yo creo que Alberto se llama también el que lo hace. No le conozco en persona, no he tenido nunca contacto con él. Y una vez le escribí, pero yo no sé si le llegaban los mails al mail que le escribí, porque puede ser que estuviera en desuso, no lo sé. Pero se llama Verne y Wells Ciencia Ficción. Es un podcast que está en iVoox, es gratuito, podéis acceder a él en la plataforma, y tiene una cantidad de información sobre literatura y ficción en el cine y demás, pero relacionado casi directamente siempre con la literatura. Además, Alberto es escritor. em, que es acojonante. O sea, yo de hecho muchos de los relatos que yo he ido haciendo y ficcionando ha sido porque escuchaba este podcast y veía, mira, si recomienda esto Alberto, pues igual es que merece la pena. Y es que no falla. Tiene para todos los gustos, desde ciencia ficción distópica, fantasía, terror, cosas más ensayísticas en algún caso. Habla también de géneros, subgéneros. Y el tío es un maestro. Es verdad que la calidad del sonido deja un poco que desear en algún episodio, pero bueno, también el hombre lo hacía prácticamente todo él. Yo creo que todavía lo sigue haciendo, de hecho, el podcast se sigue publicando. Él es escritor también, además, o sea que siempre hablo de él porque soy muy fan de su trabajo y sí que me da pena que no sea un podcast más reconocible, aunque tiene bastantes escuchas. También hay que decirlo que sí que le respalda a su público porque tiene muchos fans. Genial, genial, pues le echaremos un ojo, bueno, a ambas cosas, porque desde luego pinta bastante interesante. Y Úrsula has dicho que se llama, ¿verdad? La escritora. Sí, Úrsula K y luego separado Le y separado Vale. Guin, Le Guin, o Le Guin, dicen también, ¿no? Pero sí si buscáis Úrsula ciencia ficción, probablemente os aparezca. Pues le echaremos un ojo. Quizás ahora, claro, con esto me respondes a la siguiente y última pregunta, que es, ¿tú a quién traerías a un podcast? Y me tienes que decir dos personas, una que Tienen que... sea no Sí. asequible y otra que sea un poco más asequible. Uf, o sea, ¿tienen que estar vivos o pueden ser fantasmas espectrales cadavéricos? Bueno, me puedes decir si quieres un tercer ficción. Sí, joder, aquí también me pones en un brete. No sabría decirte ahora mismo. Tendría que dar una. Hombre, a ver, me encantaría, o sea, sería un sueño hecho realidad poder charlar un ratito con Guillermo del Toro. Si pudiera, es probablemente ahora mismo de los creadores que hay sobre la mesa, de los que más me han gustado, ¿no? En Sí. los últimos años, de los que más he seguido, me gusta todo lo que hace y prácticamente todo lo que hace me parece que es un salto adelante en su carrera, vaya o no siempre en la misma dirección, ¿no? Que yo creo que ha cambiado a veces y se la ha jugado bastante y el tío me parece que también su forma de pensar, su forma de expresarse me flipa, ¿no? Mm. Si pudiera así como entrevistar a alguien famoso e inalcanzable, te diría que a Guillermo me encantaría, ¿no? Gente así de mi entorno cercano. Hombre, me gustaría mucho hablar con Sergio del Descampado un rato largo, porque es verdad que yo soy muy fan de su trabajo y también el tío está hasta arriba, se prodiga menos a lo mejor en eventos. El otro día estuvimos en una charla con él, de hecho, y me supo muy poco porque yo tampoco pude estar ahí tan pendiente. Pero es un tío que tiene una cabeza también flipante, que le gustan muchas cosas que a mí me fascinan también y que, no sé, tiene unas perspectivas a veces que te deja loco, ¿no? De hecho, si escucháis su podcast, El Descampado, lo vais a ver que se le va la olla muchísimo. No sé, también Alan Moore, por ejemplo, me gustaría, lo que pasa es que me da mucho más respeto, ¿no? Porque es como esa especie de señor mayor ya que está de vuelta de todo, que está cabreado con todos y que como, Sí. bueno, pues igual le voy a saludar y se me cansa en 5 minutos, ¿no?
pero sí, me encantaría también saber un poco más sobre cómo es en la intimidad, ¿no? Ya no tanto por el fenómeno fan, ¿no? Que es inevitable para muchos sentir esa distancia con la gente que admiras, pero sí conocerle un poco más en la cercanía, ¿no? Y en una charla que te pueden hablar de la vida, no hace falta que te hablen de arte o de su obra y tal, ¿no? Es más de ver quién son realmente, ¿no? Y estar un poco más cerca, pues siempre por curiosidad, ¿no? Y nada, pues ya por decirte a alguien que esté en el otro barrio, en el otro universo, en el cosmos inconcebible, pues me gustaría muchísimo, y aunque aquí voy a pecar también de elegir cuando no debería, porque no creo que esta elección se le deba obligar a hacer a nadie. Si alguien os pregunta si preferís a Poe o a Lovecraft, no hace falta que contestéis, ¿vale? Es una pregunta cruel. Pero yo sí me gustaría sentarme con Poe a hablar también sobre sus movidas psicológicas, ¿no? O sea, rollo como si yo fuera su psiquiatra o algo así, porque me parece que tenía una movida en la cabeza este hombre que también era un adelantado a su tiempo. Y sobre todo preguntarle por qué escribía sobre lo que escribía me gustaría mucho, ¿no? O sea, cómo se atrevió, porque, joder, toca temas muy jodidos, también incluso para su época, peliagudos en el sentido de que se ponía en riesgo a sí mismo publicando ciertas cosas, y aún así él estaba convencido de que era la dirección en la que tenía que ir, ¿no? O sea, un poco por esa convicción de escritor, de creador que sabe lo que está haciendo, ¿no? Yo qué sé, Gustave Doré también me habría encantado conocer, el ilustrador famoso, ¿no? De la Divina Comedia y del Cuervo de Poe, del Quijote. No sé, no te digo más porque ya te he dicho muchos. Perfecto. Que me Eh, enrollo demasiado, Javier. He de admitir que yo de Poe no he leído apenas nada, o sea, de hecho, tengo nada. Tampoco pasa nada, no es algo de lo que avergonzarse. Yo No, creo que pero siempre es una oportunidad para poder leerlo eso desde es. la perspectiva de alguien que no ha tocado todavía tanto su obra, es un privilegio. O sea De que si puedes, Sí, sí, de hecho, me apetecería meterme porque lo poco que sé de él, pues me llama mucho la atención. Y de hecho te quería preguntar a ti personalmente, ¿tienes alguna obra que recomendarme sí, para empieza por aquí? sí, un poco por lo que me has dicho que te gusta a ti. A ver, yo te diría que te leas dos cortitos que no son tan conocidos, pero son la hostia. Uno se llama Sombra y el otro Silencio. Vale. O sea, son dos relatos distintos, pero los dos tienen un toque que es muy loco, que al que le gusta lo atmosférico le suele flipar bastante. Y, hombre, luego, claro, te puedes leer desde, si quieres algo un poco más largo, es muy famosa, por ejemplo, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, porque se dice que el final de esa obra es el inicio de Las montañas de la locura, Ah, de sí. H. P. Lovecraft, sí. Y fíjate que aunque te la leas, a lo mejor no sabes muy bien en qué punto está eso, pero porque yo cuando la leí no encontré, no tenía tampoco tan claro lo que era todavía Las montañas de la locura, pero sí que tiene un final como muy de horror cósmico, muy bizarro. Y, y luego, hombre, por supuesto, es que ahí ya te diría que si te gusta también la poesía, El Cuervo es una obra cumbre de la poesía de terror. Y si es que tiene de todo, El gato negro, Berenice, El corazón del ator, así los más comerciales, te diría que El gato negro y El corazón del ator son de los que más suelen gustar, porque son relatos típicos de crimen con movida psicológica importante y terminas bastante loco al final de leerlos, porque, o sea, incluso ahora, siendo un escritor o un lector, o siendo de audiencia que ya está acostumbrada a vivir el terror de forma más o menos asidua en sus ficciones, los lees y yo creo que no han perdido modernidad, ¿no? O contemporaneidad, o como queramos llamarlo, ¿no? O sea, siguen estando vivos todavía hoy, siendo relatos que se han escrito en el siglo XIX, ¿no? O sea, es muy jodido. Qué guay, qué guay. Pues le echaré un ojo porque, o sea, también tengo entendido que la serie nueva esta de la caída de la casa, Ujú. no, Hostia, no ese me acuerdo también cómo se es un llama muy el buen nombre. relato. La caída de la casa Asher, sí. Eso. Escrito Usher con Usher. Ese es muy, muy famoso porque también es uno de los relatos más influyentes que tuvo Poe. El relato, como relato de casa encantada o casi encantada, de fantasmas y tal, es un súper clásico indispensable. O sea, si os gusta ese tipo de relatos, no os lo perdáis. Es verdad que la adaptación deja un poco a la imaginación también del director y el guionista. Se han montado su propia película, ¿vale? No tiene mucho que ver con el relato lo que vais a ver en la serie, pero sí que tiene muchos homenajes a la literatura de Poe en general. O sea, no solo a la casa Asher, que un poco también, pero sobre todo a la literatura de Edgar Allan Poe. Y hace cada capítulo casi se puede decir que es un homenaje a un relato de Poe. Ah, qué guay, qué guay. Pues nada, le echaré un ojo y ya te diré porque de verdad es que me intriga muchísimo. Ya la última pregunta de esto es, ¿coincidieron cronológicamente Poe y Lovecraft o no? No estoy seguro, ahora que lo dices. O sea, puede ser que sí en cuanto a vida. Creo.
creo que no, pero puede ser que sí. Voy a echarle un ojo ahora, así lo resolvemos. Lo que está claro es que Lovecraft leyó compulsivamente a Poe, y de hecho al principio de su carrera literaria se siente un poco un falso o un cutre imitador de Poe, ¿no? Wow. Eh, Algunos relatos, de hecho, son malas copias, dicho por el propio Lovecraft, de relatos de Poe. Pero yo creo que en 1890 nace Lovecraft, y yo creo que Poe eh, se nos murió en el 49, o sea que no llegaron a coincidir en vida. Pero vamos, sí que la obra de Poe estaba en su momento cumbre, yo creo, cuando Lovecraft empezó a ser ya un lector ávido, y ya casi todo el mundo empezaba a conocer o a tener en su biblioteca alguna obra de Poe. Qué guay. Bueno, pues nada, Alberto, esto ha sido todo. Ha sido un verdadero placer. Yo me lo he pasado increíble, te digo en serio. Se me ha pasado, Igualmente, no sé cuántas horas llevamos aquí, pero se me ha pasado tres, rapidísimo. 3 horas tranquilamente. Vas a tener un vídeo largo para, no sé, madre mía, me da hasta vergüenza pensar que te tengo aquí chapándote 3 horas, pero bueno. No, 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 yo me lo he pasado muy bien, de verdad. O sea, de hecho, me gusta que hayamos derivado tanto en ciertos temas y jolín, de verdad, ha sido un verdadero gusto. Sobre todo porque te suelo escuchar más pues en tu modo más no de ficción sonora y tal, y me alegra haberte conocido y ver qué piensas sobre estas cosas, o sea que Nada, un yo placer, y encantado. nada, muchísimas gracias por invitarme y por, bueno, pues por querer saber qué opino yo de ciertas cosas, ¿no? Como decíamos antes, no somos Naiden, y un amigo dice siempre somos Iron Naiden. O sea que gracias a ti, Javi. Y nada, mucha suerte con tus proyectos, y un honor, un privilegio haberte conocido. Pues nada, gente, lo mismo te digo, ¿eh? Perdona, que ya me he ido directamente a despedir. Nada, no te preocupes. Que me pongo muy nervioso siempre, entonces. Nada, gente, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente episodio. Alberto, despides tú. Buenas noches, amigos. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un último whisky a deshora porque somos felices con poco. Te lo agradezco porque me da vergüenza pedírtelo, pero te lo agradezco. Adiós. Hasta luego. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros.